Hoy en la cabina de Radio Huartes nos acompaña Kimberly Yagual. Kimberly Yagual es una artista visual graduada de la licenciatura de Artes Visuales. Junto a ella vamos a hacer un recorrido por sus creaciones y a descubrir un poco más de la poética que ha acompañado su trayectoria. Soy Ana María Crespo y esto es Investigadora en la Cabina. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Investigadora en la Cabina, el podcast del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes de la Universidad de las Artes. Bienvenida, Kimberly, ¿cómo estás? Hola Ana María, mucho gusto por la invitación. Kimberly, yo quería empezar este recorrido por tu obra tratando de indagar un poco en el tema de tu poética. ¿Tú crees que a lo largo de los años has ido desarrollando como una línea de trabajo? Em, ¿Cómo describirías este proceso? Pues sí, o sea, a lo largo de los años, bueno, eso comenzó por algo que en este caso por la memoria, que luego uno se indagar más en la memoria autobiográfica y luego se convirtió en una investigación derivada a sí misma, pero algo más que podía ser em, general, que no sea simplemente mío, sino que también podría tener que ver con el público. em, y también comencé a poder, mm, o sea, a contribuir a esta investigación con el tiempo, la temporalidad y otros elementos en mi obra que también tienen que ver con la materialidad. Y bueno, pienso que una investigación que no se queda quieto, o sea, es algo constante. Como artista, siempre hay que estar investigando y buscando nuevos elementos. Bueno, porque a veces se puede funcionar como seguir en la investigación hasta que está, em, uno crea que ya está, em, así Cerrada. cerrada o que ya no da más o que te ves con el mismo como otro momento. Pero sí hay que seguir como evolucionando, trayendo nuevas temas. Bueno, en mi caso traigo traer nuevos temas relacionados a, en este caso, el tiempo, en cómo él se puede asociarse con diferentes em, capas, tanto de la vida natural, humana, y bueno, en esas cosas. Entonces hay un punto de partida autobiográfico que podría ser como una constante para quienes estamos en el mundo de la creación. Luego ya tienes un despegue de más hacia otros campos, también la ficción empieza a alimentar tu obra y también investigaciones relacionadas a temas de la psicología. Entonces, digamos, el punto central que ha sido la memoria se empieza a alimentar de otras fuentes y se completiza como nos estabas contando. Pero antes de entrar a leer un poco tu trayectoria con más detalle, quería saber si en tu día a día como creadora hay alguna suerte de ritual que tienes, hay algún horario, hay un momento particular en el día, unos días de la semana en lo que sientes que la creación como que fluye de mejor manera. Mm, bueno, no diría que hay un ritual exactamente, no, a ver, deriva mucho de esa inspiración de la investigación. O sea, muchos dirían que la inspiración no existe sin la lectura, cuando se trabaja, porque durante el trabajo, o sea, iban surgiendo nuevas cosas. Pero digamos que en ese momento no quiero, como así, crear o investigar. Entonces estoy como en mi día a día haciendo las cosas que usualmente hago, llegar a hacer cosas en casa o ver series. Y también eso ayuda mucho a la investigación, o sea, inmediatamente. Eh, Porque no se puede tomar un elemento de una película. Yo digo, esto se conecta muy bien con mi investigación, o le puedo dar una vuelta, o puedo precisarlo. Entonces, estos momentos aparentemente en los que no se está haciendo nada también suman bastante a la obra o lo que se pueda hacer. Eh, bueno, y de ahí, si ya me enfoco en mi investigación, pues
busco me gusta buscar citas, y bueno, cuando encuentro una cita, me gusta indagar en el libro o de esa cita y me gusta leer. ¿Y qué estás leyendo últimamente? Solo por curiosidad. Estaba leyendo el libro de con Kevin, eh, como el pensamiento de plantas, como gente piensa las plantas de Michael Mann. Entonces, bueno, ese es el último libro que usé para una obra. De ahí he usado varias citas de algunos libros. em, no recuerdo muy bien. Ese fue el último que leí hace poca calidad. Y que esa lectura te lleva a construir una de tus obras, ¿verdad? Sí. Y eso también nos conecta con con un material y una técnica que has ido como investigando para poder aplicar, porque trabajas con un material que es como súper frágil, que es la organza. Y la técnica pictórica que utilizas es el óleo. ¿Cómo ha sido este proceso de poder ir ensayando para ver cómo estos dos, este soporte y esta técnica se combinan? Bueno, toda la investigación de prueba y error, ya que usualmente yo suelo pintar sobre lienzo o sobre vino o acrílico, tanto como óleo. Bueno, cuando tenía ese material que era organza y era un material tan fino, blancuzco, y yo quería que esa translucidez y ese brillo que tiene el propio de esa tela, eso quede, ¿no? Entonces probé primero con el acrílico y con el acrílico funcionó de cierta manera, pero lo hacía muy rípido, muy rípida la tela, le daba mucho peso. Entonces probé con el óleo, pues aunque el óleo no era mucho secarse, me funcionaba porque le guardaba cierto brillo de la tela, pero también le ayudaba a tener todavía esta movilidad tan, tan frágil. Y con el viento, o sea, era algo que era súper limpieza. Bueno, y yo traté de que esta técnica demora tanto en secar, no me molesta. O no usando tanto aceite, solo usando lo mínimo, eh, dejándolo al viento, o sea, que repose como 1 o 2 días y ya estaría seco. O sea, como que iba perfeccionando poco a poco esta técnica. Eso creo que nos lleva a algo que también es como muy fuerte en tu obra, y es esta tensión entre lo efímero, que pienso yo tiene que ver de alguna manera con el soporte que eliges para la creación, y con la idea también de lo permanente, porque la memoria y también está como memoria desbordada, es una temática que está como presente en tu creación. Entonces, trabajas con materiales que son muy frágiles, servilletas, la organza, pero también te vinculas con elementos que son como, que tienen mayor durabilidad, también tienes obras que has hecho con cabello, trabajas también con resina. ¿Qué exploras o qué te interesa explorar en esta especie de contradicción o oposición más bien entre la fragilidad del soporte y también esa idea de que hay que conservar una memoria? Creo que es una de las preguntas que surge, no la única, estoy yo. Bueno, en el caso de la servilleta, de la obra que es una servilleta bordada con una frase como para yo, bueno, resultó de una situación que sí, bueno, que fue en este caso la pandemia. Entonces pusieron una pieza seguida de reciclarlo de papel, que eran como las que se usaban en el experimento. Todo desechable, servilletas Santa Villa, guantes. Entonces el cabello era como que a esa frase, esa perdurabilidad. Al bordarse unas servilletas, esta servilleta dejase de existir o bañarse, el cabello seguiría con esta frase. Y aunque abstracta, pero seguiría ahí todavía esta frase. Sí lo mencionas en un texto que pude leer, que me compartiste, que la escritura, que el lenguaje se vuelve como maleable o algo Exactamente. así. Pero sigue ahí, o sea, la frase sigue ahí. De otra forma, como otra forma, eh, pero podemos, jugar, sí. Y ahora bien, sobre el tema de la memoria, que me gustaría que podamos seguir conversando,
hay como esta pregunta, ¿no? De qué pasa si no podemos olvidar. Creo que es una de las preguntas que te haces en tu obra. ¿Y tú recuerdas cuándo surge esta inquietud? ¿A partir de qué referente o qué situación personal? Y cómo esto de alguna manera termina convirtiéndose en un leitmotiv, ¿no? De tu investigación. Sí, la verdad es una constante porque, como te decía al principio, yo usaba mucho mi memoria autobiográfica, mis recuerdos, para hacer obras, hacer mi research. Y luego pasé a otra instancia donde hice, o sea, otras imágenes, en este caso usé como el pasado vacío para encapsular ciertos espacios, ciertos recuerditos De la de infancia. la infancia, sí, juguetes, cosas así, ¿no? Eh, bueno, pero ¿qué pasaba si eso ocurría como a exceso, ¿no? Cuando tú encuentras algo, vivándolo a la imaginación, si bajas algo, se podría distorsionar. Entonces, estos espacios grandes se distorsionaban. Y ya como era para la persona que está viviendo como ese escenario, era como el claustro. Entonces, para mí era como una metáfora de estas memorias que no dejamos ir. Y entonces, ¿qué pasa entonces con tantos recuerdos? No todos son buenos, por algo existe el olvido, ¿no? Em, entonces, de esa pregunta surge la siguiente obra. Y también hay referentes literarios que están atravesando tu creación, porque cuando hablamos de esta capacidad de no olvidar, recuerdo el personaje del cuento de Borges, Un Ingenio Amoroso, conversábamos también sobre eso. Sí, justamente todas las diferentes, eh, tanto así, porque Funes, o sea, es un personaje que no podía olvidar, o sea, recordaba tanto, recordaba las formas de las nubes, a cada hoja le haría por su nombre, o sea, no sí. O sea, aunque vivía una vida aparentemente normal para él y no lo quería como no dar a entender, pero sí era como que le usaban gaspitaban todos estos recuerdos que no podía disfrutar la vida misma. Entonces, nos da a entender que para algo existe el olvido, o sea, para llevar una vida, por decir, más ligera. Ujú. Que la vida es necesaria, necesitamos de madurarnos para poder continuar viviendo pese a los errores y las cosas malas que ocurran, pero también el olvido se va llevando las cosas positivas, porque bueno, la memoria ahí tiene sus propias reglas a veces, ¿no? El artista y curador Marco Alvarado menciona que una obra no existe solamente en el objeto, sino en esta relación que se traza entre la pieza y el espectador. En estas obras en las que estás indagando en los recuerdos, en distintas temporalidades, ¿qué esperas que suceda en el encuentro entre los espectadores y tus piezas? Bueno, en el caso de las piezas selectivas con tolerancia, yo las hago tratando de que tengan un carácter como holográfico. Entonces, como fue algo que está, digamos, en este caso son paisajes. Ujú. Paisajes que son ajenos a su lugar, que puede ser el Cubo Blanco Museo. eh, Hablemos, por ejemplo, de Desiertos Altivos, que es una obra que yo pude ver en físico en el CAC, que sube cuesta, me parece que hace un par de años. sí, bueno, sí, justamente ese es un ejemplo, porque es un paisaje, es un desierto que no es obviamente ajeno a Venezuela. Usualmente entonces quiere llegar como a este desierto, a este otro espacio, ¿no? Y justo tiene una tela que pues queda para el piso, o sea, pues, puede ser como, quiere decir como una extensión, o sea, que ese desierto puede extenderse aún más o puede crecer más. Se prolonga y pareciera que como espectador de alguna manera entras en ese otro espacio, ¿no? Que te Sí, quiere es tocar de verdad. alguna manera. Entonces tenía que ver mucho con las fronteras, en este caso la de las fronteras, porque muchas de las fronteras están blindadas por desiertos y tienen poder sobre si te quedas en un desierto, si decides salir, o sea, o si mentalmente estás en un desierto y no encuentras una salida, o sí, o sea,
es algo mental, ¿no? Entonces me gustaba mucho esa obra porque esto, muchas personas se tomaban fotos, como selfies, y o sea, eran parte del desierto. Se veían a través del desierto. Es algo que yo también hice y creo que te etiqueté cuando subí esa foto. Y ahora que hablas acerca de la frontera, también se podría vincular con la idea de la membrana, ¿no? Siempre como una especie de medio que está como estableciendo una barrera porosa entre dos, si puede ser sujetos, espacios. Y eso me lleva a tus obras de vuelta, ¿no? Las obras en las que trabajas con la técnica del empacado al vacío. Pero ahí había una particularidad, ¿no? Los sujetos quedaban por fuera de esta especie de membrana. Sí, ¿qué estabas explorando, ajá, o buscando con esta propuesta? Bueno, cuando hice los sujetos en otro espacio, empaquetados al vacío, ellos quedaban por fuera porque ellos estaban viviendo este escenario, o sea, no estaban bajo esa membrana o este empaque, sino que querían estaban como que están sufriendo, por decir, el efecto de este espacio. Entonces ahí puedes ver como que es una niña que está arropada con este elemento. Y bueno, ya después cuando pasé del empacado al vacío a la membrana, o sea, pero ya no la considero como un empaque al vacío, sino ya es una membrana, ¿verdad? Que va como que accediendo a espacios, o sea, el cuero en su otro lado, pues va como que trasladando ahí. Entonces, por eso la niña pues verla con esa ropa y ahí hay un cielo, ¿no? Pintado en la membrana, ¿no? Y está en una habitación donde parece aparentemente una ventana. Y entonces el cielo está reflejado, Pero hay un contacto con el afuera. ajá, pero este cielo no es que sea que viene de algún respecto de una ventana, sino que viene de otro lado. Ajá, entonces me gusta como esa movimiento de paisajes a otros lugares y también como que formas de objetos o recuerdos de otros lugares a otros espacios. Esa es la membrana, permite como Ah, esto. a un viajero, por decir, o un ladrón también de recuerdos, o Cuando trabajaste tus obras con cabello, mm, no solamente, digamos, está la cuestión formal del uso del cabello, ¿no? Como de lo que es curable, sino también el tema afectivo, porque construyes un archivo con cabellos propios y de personas que tienen unos vínculos cercanos eh, contigo. Eso me lleva a preguntarme cómo es como tu proceso en la búsqueda de materiales para la creación. bueno, eh, para la creación, o sea, me gusta investigar primero con lo que tengo más. Entonces, en este caso, el cabello tenía que ver mucho con mi obra autobiográfica. Porque usaba, bueno, en ese caso, ese cabello propio y usaba para bordar recuerdos. Y como tú decías, tiene este carácter perdurable. Entonces, al bordar estos recuerdos, ya hace como que se perduralizaba. Bueno, y para otras obras, sí me hago con la Biblia. O no que tengan hermano, o sea, el cabello mismo lo puedo usar para otras obras, guardarlo tal vez próximamente en las telas de Laza o quién sabe. Eh, bueno, siempre lo que yo pienso que queda mejor para la obra o que la obra pide. Eso es algo que otro de nuestros invitados nos decía, que hay que hablar con la obra. Entonces tú lo dices, la obra te pide, la obra también se vuelve como una especie de ente, ¿no? Y ya, claro, te abre, Que te demanda ciertas cosas para poder construirse. También has llegado a un punto que ahora está como en auge, ¿no? Y es la creación artística a través de la inteligencia artificial. Y bueno, está todavía bien cuestionado, pero bueno, me interesa saber cómo fue la experiencia de crear la obra Reflexus, donde usas inteligencia artificial. claro, en ese caso yo usé la inteligencia artificial con esa vez que tenía mucho que ver con esta memoria ilimitada, ¿no? Que hablaba mucho de recordar demasiado. Y justamente está el ejemplo de Túnez, pero llevando esto a la Big Data, nos encontramos con que la Internet nunca olvida, ¿no?
O sea, tú subes una foto, digamos que la borras, pero pero en la nube, en esas grandes máquinas, no se borró o sigue rodando por ahí. Ya, entonces la inteligencia artificial es interesante porque usa grandes bases de imágenes para hacer su propia imagen, sound de vuelta de imagen. Em, y bueno, usé esto porque trataba mucho sobre este tema y me daba una imagen que podía pertenecer exactamente a esa nueva base de datos. ¿Y cuál era más o menos el prompt que manejabas para generar? Bueno, justamente eran 2020, 2023, 2024, 2023, que usaba la IA, usaba una de DeepL, que es gratuita. Y en ese tiempo, no como ahora, que ahora puede dar y que ha creado una maravilla. O sea, era como que los principios de la IA era Más gratuita. primitivas. Sé que hizo que ni siquiera ha pasado mucho tiempo. Ajá, ha ido cambiando con Era aceleración. súper, ajá, súper rápido. Y bueno, era un prompt súper sencillo, o sea, dame muy como, o sea, le puse como un sueño que era algo así que salí como con dos soles y me dio así un paisaje con unos árboles inmensos, porque yo te dije que sea como primera persona, es como así era como que dice la promesa, esa imagen y yo que la persona con árboles vistos desde abajo. Y el otro era como que un mar, unas olas que eran como, que parecían otra cosa, que parecían rocas. Y, o sea, usé las imágenes que a mí específicamente me gustaron más, porque sí me daba varias cosas, para imágenes extrañas. Entonces, Y luego, ¿cómo trasladas eso al soporte? Porque es también a través de la organza que eres claro, en este caso, usé como que un medio, que era en este caso la sublimación. Y con el óleo en este caso le di como que más detalle a ciertas luces, porque la sublimación no te da el color blanco. Entonces le di como color blanco, puede sacar algunas cosas. Entonces fue como que se relacionaba mucho con eso digital y también el medio digital, que era la sublimación. Em, hay algo que también me habías mencionado sobre la técnica que has desarrollado, ¿no? Para intervenir la organza a través de la pintura con óleo y es que trabajas en varias capas. ¿Nos puedes contar un poco más de qué estás buscando con este trabajo en capas? ¿Cómo se construyen las imágenes a partir de esta técnica que se pone? Sí. Ya, a ver, como te había mencionado anteriormente, pude construir como una imagen empezada holográfica. Entonces, al ser en capas, me permite poner en una etapa una parte del paisaje, el siguiente otra parte, y así la última como que completarla. O sea, una imagen que se completa. Eh, y en algunos casos puedo como que usar como que la opacidad más allá en una, en otra menor, o ir agregando algunas cosas que le quiera. O sea, es una composición que se forma entre los capas, o sea, empezar los También podría cada capa representar una temporalidad. Cuéntanos un poco de tu obra en la que habíamos hablado acerca de el viola realidad. se llama ¿Con quién soy en las plantas? Bueno, en esa obra son 4 capas y en las 2 últimas hay como un paisaje prehistórico que le sigue como de un pasaje que quería ser como costeño, pero a la vez prehistórico, porque también se puede ver el árbol de manglar, pero también se relaciona un poco con la prehistoria, que es un árbol, por decir, de esta época, pero la continúa. Entonces se mezclan las 2 últimas con esta que le continúa adelante y también, o sea, se incluyen más elementos. En la que va al inicio, vemos una figura que puede ser como natural, que tienen como esta forma humanoide hecha por hojas. Entonces quería hacer como esto de que las plantas tienen un pensamiento, o sea, porque las plantas no se mueven, o sea, no tienen una movilidad como nosotros, pero en esa no movilidad han sabido como que mantenerse. Entonces, por eso la etapa del inicio tiene como esa imagen humanoide, eh, porque usualmente nosotros pensamos que como es algo vegetal.
Si lo vegetal, no se mueve y no puede ser lo más por eso sí, pero cuando alguien quiere en estado vegetal, sí. Como alguien que está inerte, ¿no? Ajá, no hace nada más que castigo y ahí terminó. Por eso la planta se le dice vegetal, ¿no? O, bueno, Pero está esta vida secreta de las plagas. Hay toda una línea que estudia esto, que tiene que ver con el poshumanismo. Entonces hay como muchos teóricos y filósofos indagando en este campo. Kimberly, algo que yo he notado con la proximidad que tengo con tu trabajo y es que has logrado llevar como ciertos postulados de tipo teórico, pueden ser como un poco más herméticos, más pesados, y traducirlos hacia el lenguaje de lo pictórico. ¿Cómo es ese proceso? ¿Hay algo de escritura de por medio en ese trabajo? Cuéntame un poco también si, digamos, ujú, previo a ya entrar al contacto de, digamos, del pincel con la organza, hay bocetos, más o menos, ¿cómo es esa línea de investigación y de creación tú mantienes? comprendo. A ver, bueno, es un trabajo, un proceso que a veces tienen como un principio y a veces ese principio al final, o sea, no tiene un nombre, digamos que yo tengo como un interés con mi idea. Entonces busco estos libros, o sea, y comienzo con la lectura. O tal vez comienzo tal vez con una imagen de medio, la dibujo. O ahora como se usa mucho la IA para hacer los bocetos, ya cuando le digo, hazme un boceto de eso que tengo en la cabeza. Ya. Entonces, eh, encuentro una cita que me gusta mucho, eso que estoy leyendo, y yo digo, ¿cómo me sirve esa cita o las citas que encuentre para mi trabajo? ¿Qué imagen poética puedo sacar de esto? Entonces ahí voy como que nutriendo este boceto, o si no tenía boceto, comienzo a hacer algo. Y de ahí en el comienzo, ahí sí ya comienzo con el pincel, a pintar. Y de ahí, poco a poco, en el trabajo de la pintura van viniendo más ideas, más imágenes. Y ha habido obras en las que no hay un boceto y como que sientes el impulso de ir directamente hacia el soporte y de intervenir. Sí, muchísimo. Sí, ya casi no tengo voz, pero tengo un boceto tal vez de una hora, necesito que alguien me muestre. O sea, si tengo como que hay un, eh, hecho con lápiz o con lápiz de color, pero no es que tenga como que el boceto como antes se servía tener. Porque es un proceso que a veces comienza primero con una idea o ya con a pintar directamente y luego lecturas el tema conceptual. O sea, lo que y ya detrás de todo el ya, como te digo, puede poder ir, lo que puede haber llegado al comienzo en una obra, tal vez va al final. O a veces llega primero el título, el título de la obra. Eso, cuéntanos de tus últimas obras, cuáles han sido los títulos, porque creo que además de tener como una producción visual que de verdad interpela al espectador, tus títulos son muy poderosos. Entonces, cuéntanos un poco de tus títulos para que la gente también que nos escuche y que nos vea ahora pueda también acercarse a esto. Ya, en este caso, la última en la que estaba hablando sobre esto de los picos prehistóricos, se llama Con qué sueña planta, y tiene que ver con el libro de Michael Narder, que se llama Con qué piensan las plantas son motivos. Entonces se relacionaba mucho porque para mí era como, eh, digamos, este sueño que tienen las plantas de ser parte del ecosistema, pero también, bueno, son parte del ecosistema, pero el humano no esté como que todo el tiempo es estar sobre ellas, ¿verdad? Como que dominarlas, sino que también es parte de las plantas, por eso tienen como esa imagen, ¿verdad? Y otros sitios que debo mencionar. Por ejemplo, podría caminar entre olas, que está esta ola que te decía que parecen rocas, porque le puse, podría caminar porque, o sea, son olas, pero se puede caminar en ellas que lo ves con fruto. Eh, Al igual que Reflexus, nace también de esa relación con la
e inteligencia artificial. Con el que con la internet, sí. La de los desiertos, desierto de cierto sentido, que también me parece un hombre que tiene una fuerza poética y inclusive filosófica. Oh, claro, sí, eso fue muy, o sea, no lo digo mucho, pero sí fue una obra muy autobiográfica, que no se note, o sea, tenía que ver con un estilo que no se puede salir de paz. Por eso pongo esto de las fronteras, los límites y del desierto, si sales o te quedas mentalmente, ¿no? O sea, como que consciente de que estás en un desierto, pero sabes que el Dios, por Dios mío. Entonces, sí, es como que hay un sentido, uno en que despierta, o sea, por algo pasa, por algo se está en el desierto. Una amiga me decía algo que me dejaba como pensando, ¿no? Muchas veces al desierto se lo asocia con lo inerte y ella me decía al contrario, porque ella viene de una zona de Perú próximo a un desierto, o sea, el desierto es el lugar donde la vida se aferra. Y esa frase me ha acompañado durante muchos años y ahora la traigo acá para solo dejarla un momento y que la veamos. Kimberly, antes de ya aproximarnos al cierre de esta entrevista, hay como un tema que me genera mucha curiosidad y tiene que ver con la circulación y la comercialización de las obras. En el campo que yo conozco, que es la literatura, el mundo editorial, hay como ciertas dificultades, pero sé que en artes visuales eh, sí se mueven más las obras, hay compradores. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, mi experiencia, puedo decir que ha sido buena, o sea, podría ser mejor, pero sí, sí ha habido como un movimiento comercial en mi caso. Bueno, comenzó desde que estaba en la universidad, para con menor, horas pequeñas, y ahora que la gradué y gracias a las exposiciones que hago, puedo tener publicidad, sí he tenido como que más en respuesta, clientes que han estado interesados. Y esto quiere decir que puedes apostarle a la creación, o sea, que no pasa como en el caso de otros artistas que necesitan ejercer como ciertas otras actividades para poder sustentarse, sino que en las artes visuales sí podría ser posible apostarle 100% a la creación Mm, y vivir de ello. Diría, no mucho. O sea, por ejemplo, el año pasado, creo que subí una o dos obras pequeñas. De ahí traté de buscar un trabajo como tallerista. Tuve, o sea, digo, como dos talleres. Y, o sea, no las vi muy bien. Pero justo a finales del año pasado como que se reactivó gracias a una dealer que nos dio obras que yo empezaba conociendo en el que eran justo estas obras del Tela por de ordenanza. Yo dije, y en hacer esto, pero que no se ve nunca, porque yo dije, él optaba por ahí, cómo va a hacer el mantenimiento, pero se ha habido esa compra. Y si hay como que me siguen pidiendo que haga más de esta, eh, pero la verdad es algo inestable, muy inestable. Por ejemplo, puedo decir ahorita que estoy bien, eh, en relación a la venta de obras, pero ya cuando pase eso. Hay un ritmo siempre, hay un apostarle a la independencia, pero también una libertad Oh, claro, bastante. de poder entregarte a la creación, o sea, mientras se pueda, yo digo, es algo Y maravilloso. obvio me pasa que ahora me pasa que estoy saturada. Por ejemplo, he estado de fusión en exposición y prácticamente desde enero no he dejado de pintar y ahora estoy como que, como yo por mi tiempo, yo dije, no quiero pintar, como que me daba algo al ver la pintura. Es nada como muy entregar. Ajá. Entonces, y justo la dile me decía que me pintaba más. Y yo digo, no, Claro, pero el momento. porque el artista necesita un proceso de Ah, creación, ¿no? Necesitas tu tiempo de creación, no eres de una fábrica de estos lleva pero los dibujos y eso también hace que el valor de estas obras alcance pues cifras que de alguna manera se correspondan al tiempo que tú le dedicas a la creación. Después de este recorrido que hemos hecho por tu obra, ¿qué preguntas sientes que
todavía están abiertas para ti como artista. ¿En este momento sientes que hay como algún horizonte hacia donde quieres dirigirte? ¿O te encuentras como en un periodo más de la exploración más libre? Porque no necesariamente tendrías que tener ay, algo ya identificado y ya está. ¿Cómo está esa situación? Bueno, en este año tengo varias oportunidades de exposición. Em, Entonces, este año voy a dedicar con a hacer obras para exposición, en mi investigación. Y, o sea, sí estaba pensando en ver a aplicar a nueva residencia, pero Fuera del país, inclusive, sería al país es posible, pero también estaba viendo una maestría o podía ser para no tenga más en el sentido, o también si es favorable, factible, factible, porque a veces hace una maestría y se queda como en nada. ujú. Eh, y bueno, la cosa es seguir produciendo también que mi actividad, que no se sabe, no para. Mentira. Porque cuando uno dice algunos compañeros que dejan de producir y pierden un poco. Entonces hay que es con Pero tanta. así las creo yo, sobre todo en tu práctica en la que el cuerpo sí y el pulso, no sé, tiene como mucho, o sea, es importante, ¿no? O sea, no puedes quedarte Bueno, sí, 5 meses sin pintar, porque creo yo que hay algo que se atrofia. fui libertado, que no llegué a veces más. Tiempo de espalda, Es una posición he muy, tenido problemas muy corporal. de la espalda, no sé, pero bueno. Y como ya nos vamos aproximando al cierre de esta entrevista, que yo quería compartirles un dato muy importante a quienes nos escuchan y nos ven por la señal de Radio Huartes. La tercera encuesta de condiciones laborales de los trabajadores del arte y la cultura ya está en marcha. Buscamos seguir construyendo una mirada sobre el sector cultural. Responde, participa y súmate a esta iniciativa del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura. No nos podemos despedir em, sin hacerte unas preguntas sorpresa que es algo que caracteriza a este programa de Investigador en la Cabina. Entonces, la idea es que no lo pienses mucho y que digas lo primero que viene a tal. Ok. ¿Hay algún objeto que conservas porque sientes que hay una memoria detrás que quieres cuidar? Siempre tengo algunos para, bueno, en este caso, eh, ya había mencionado nucleares. A ver, yo suelo conectar a mi cabello de niña, que no desde ahora que conecto por ahora, sino que a veces me guardaba con en libros, y luego comencé a recolectar pelo de mis animales. Tengo pelo de mi conejo que ya no está. Y así de mi mamá, otra guardar, tengo las flecas, pero digo, ellos no se van a hablar. ¿A qué lugar eh, vuelves siempre? No necesariamente tiene que ser un desplazamiento físico, también puede ser un viaje de la memoria, ¿no? Exactly. Hardcore waxing. We must understand. Mm, ¿Qué te Bueno, siempre vuelvo con mi mamá. O sea, es lo primero que se me viene a la mente, así que lo primero lo voy a ver. Siempre vuelvo con mi mamá porque la verdad ella es como que me refugia. Ella siempre ha estado ahí, siempre me apoya con todo lo que pueda. Yo sé que estoy trabajando, ella siempre me hace mi comida. Eh, y bueno, siempre está ahí, la verdad. ¿Hay algo cotidiano que sientes que últimamente te ha inspirado para crear o para pensar en alguna obra futura? Em, Bueno, me gusta mucho así las de canto. Últimamente, vamos a curar diferentes momentos. Tal vez momentos primer ciclo.
de que me gustaría implementar ahora, en cómo imaginarme como que futuros, el futuro que vamos a estar y tener a los hombres. Luego también me gustan mucho la idea de las corazonadas. Quizá el déjà vu también está por ahí presente. Son como imágenes que vienen de una temporalidad incierta. Algunos visten recuerdos de vidas pasadas o quizá premoniciones del futuro, no se sabe. O sea, yo más allá de lo que he leído son como ideas o pensamientos que pedían el futuro. Entonces, mediante los sueños, no al día siguiente te despiertas y sin tú sin saber ya tienes como que una respuesta inconscientemente. Ya rompí un poco con los tiempos que tenían para esta sección, pero eso me hace pensar en que la artista visual es también una especie de medio, como una antena que está ahí recibiendo ciertos mensajes, ciertas cuestiones que van a modificar su sensibilidad. A veces que hay sentimientos. ¿Hay alguna palabra actualmente que describa el momento en el que te encuentras ahora como artista? Eh, eso, eso ayuda. Consistencia. Me gustaría agradecerle a Kimberly Yagual por habernos acompañado hoy en la cabina de Radio Huartes. Eh, Kimberly, ¿te gustaría darnos unas palabras de cierre para el público, tal vez? Sí, muchas gracias por ser a ustedes por invitarme en el piano. Bueno, el público, no sé si sean estudiantes o de artistas o público que les interesa mucho el arte. Espero que disfruten este programa y que sigan viendo fácilmente programa, ¿verdad? Gracias, Kimberly. Esto fue Investigadora en la Cabina. Suscríbete al canal si te gustó este episodio, dale me gusta y compártelo. Déjanos en comentarios a quién te gustaría que entrevistemos. Nos vemos pronto. Y así cerramos este episodio de Investigadora en la Cabina. Gracias por habernos acompañado. En el próximo episodio seguiremos descubriendo nuevas voces y nuevas formas de pensar el presente desde las artes. Escúchanos por Radio Huartes, Frecuencias de lo Sensible. Y síguenos en Instagram como @IliaHuartes.